Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Proveedora de rulimanes desde 1983. Es una comercializadora e importadora de rodamientos, chumaceras, todo tipo de bandas, retenedores, lubricantes, manzanas de rueda, poleas. En el área de producción se fabrica separadores, seguros, resortes, lainas, rodelas, pillos y mucho más. Contamos con servicio de torno y prensa. La satisfacción de nuestros clientes es nuestro mayor compromiso. ¿Necesita dinero? En Recicladora Riobamba. Compramos chatarra, cobre, bronce, botellas plásticas, baterías, plomo, papel, cartón al por mayor y menor. Pagamos los mejores precios del mercado. Ofrecemos servicio de básculas para pesas y medidas. Recicladora Riobamba. En la Panamericana Norte y Cóndor Mirador, frente a las Acacias. Contactos 2-300-024, 099-710-713-9. En Recicladora Riobamba somos responsables con el planeta. Bienvenidos a esta emisión de hoy, miércoles 28 de agosto del 2019. Gracias por estar siempre pendientes del trabajo comunicacional que hace MSG TV Online. Iniciamos esta programación y bueno, ya se encuentra con nosotros el capitán Edwin Luis Ortega Sevilla. Él es un infante de Marina retirado, militar por más de 22 años, siendo parte de la Marina, y el día de hoy visita nuestra ciudad de Riobamba. Pudimos mirar también la gente, se acercaba en el parque a conversar con usted, a realizarle algunos planteamientos, pero su visita es básicamente la presentación del libro Mi resistencia a la tiranía. Muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos, un gusto para nosotros, capitán, recibirle en nuestra sede, en nuestra empresa, que de a futuro vamos caminando. Por ahí dicen lentos pero seguros. Capitán, buenos días. Me uno a sus palabras, lentos pero seguros, y gracias por el espacio. Solamente en su mirada se nota su anhelo de un futuro mejor no solamente para su terruño, sino para el país en general. Gracias a MSG TV por el espacio. Y en efecto, ecuatorianos, me he dado un salto por esta ciudad tan agradable, tan bonita, como lo he manifestado en una serie de entrevistas en esta Sultana de los Andes. Mi resistencia a la tiranía es el cierre a un capítulo, yo no le llamaría nefasto en la vida republicana, sino más bien a un ciclo de aprendizaje para Fuerzas Armadas. Créame que haberlo vivido en carne propia, para mí fue más que todo una oportunidad, porque logré entender cómo operan los círculos de poder en el más alto nivel de la política ecuatoriana. Y eso, pues, amigos, amigas, me ha permitido adoptar una posición ya no solamente como un militar en servicio pasivo, sino como un patriota que no quiere pedirle algo a la sociedad, sino entregarle algo a la sociedad.
Este es mi segundo libro en menos de 3 años. Cuando me dicen es que este es un oportunista, es un resentido. El primero fue autobiográfico, este no. Este inclusive el coautor es el coronel Alberto Molina, quien es un destacado editorialista, de los pocos militares en servicio pasivo que han esgrimido la pluma para levantar su voz. Pero como les decía, el simple hecho de haber levantado la mano para decir lo que no estaba bien dentro de Fuerzas Armadas me permitió entender cómo opera la política para con Fuerzas Armadas. De ahí que para mí, y lo digo con el espacio y la confianza que usted me brinda acá, el correato no es el problema. El problema es la institucionalidad y la enclenque democracia que vivimos actualmente en el Ecuador. Usted no puede golpear las puertas de justicia porque fallan en su contra si es que usted no les da dinero. Si es que les cae mal, peor. Dependemos de jueces flemáticos, de jueces corruptos, y le puedo decir con 21 procesos legales en contra, con 4 que he planteado y con 5 en contra por parte de los obsecuentes y de gente que le rodeó a Correa. Justicia en el país no hay. Segundo, la parte económica es esencial y debemos entender, ecuatorianos, que el 1% es dueño de ese 90%, es análogo. El 1% es dueño del 99% de la riqueza que nos corresponde a usted, a mí y al resto de ecuatorianos. Que debería ser al revés. El 1% debería ser limitado por ese Estado, por ese gobierno central regulado. Sin embargo, el gobierno de Moreno, el gobierno mediocre de Moreno, impune, con una tibieza de mando como estadista, acaba de condonar bajo el amparo, ese paraguas de populismo que heredó de su antecesor, tributos que se le debían, que debíamos a los nuevos empresarios, los empresarios, y quienes resultaron los favorecidos, las multinacionales y los bancos, 1.500 millones de dólares. Por un lado, hablamos de la justicia, hemos hablado de la economía, así que la distribución de la riqueza, mientras no entendamos cómo funciona el poder, mal podemos nosotros entender cómo vamos a llegar a esgrimir ese poder en determinado momento que accedamos al poder. Como tercer punto, la fuerza pública jamás debió ser tocada por los políticos. El ministro de Defensa... Hoy estamos viviendo una situación bastante complicada. Es la herencia, no del correato. Recordemos que León Febres Cordero hacía lo mismo. El ministro de Defensa es un ex militar que se debe a las Fuerzas Armadas y al pueblo. El ministro del Interior, análogamente, paralelamente, es un patriota que debe hacer lo mismo. Sin embargo, ¿a quiénes hemos tenido de ministros de Defensa? ¿A quiénes hemos tenido de ministros de Gobierno y del Interior? Puedo dar nombres: Ponce, Carvajal, Espinosa, Corcho Cordero, Patiño, Serrano, y ahora la señora Romo. Entonces, justicia, fuerza pública. Le voy a hablar de ejes que, si es que los ecuatorianos no entendemos, de que esto ya colapsó y de que la única solución es comenzar desde abajo, porque cuando nuestra casa ha sido mancillada, cuando hemos pasado momentos desagradables, ¿qué es lo que hacemos? O nos cambiamos de casa, o limpiamos la casa, o por último... Y tomamos fuerza para y se toman decisiones, exacto. Decisiones. ¿Quiénes la toman? No la toman los hijos, el padre o la madre, o quien esté de cabeza de hogar. Aquí no hay un gobierno que tome decisiones. Por eso, compatriotas, rumbo. Usted no me ha preguntado, pero me adelanto. No, antes de que usted me indique. Me falta un eje nada más. Ya. Terminemos con ese eje, que va atado a la fuerza pública, la seguridad ciudadana, que va también atado al tema de migración. Los venezolanos no tienen la culpa, por favor, ecuatorianos, que hayan entrado pillos, como cuando los ecuatorianos migraron a España, también entró gente que no debía ser ni siquiera permitido su ingreso a Europa. Pero hubieron ecuatorianos que nos hicieron quedar bien. He estado en Murcia, en Barcelona.
países que han acogido a nuestros ¿Por migrantes. qué? ¿Por qué? Porque estuvieron preparados, tienen democracias maduras, tienen entidades que permiten que quien entre, que quien ingrese crezca. A mí, sabe, el término que más me gustó ahora que estoy estudiando por allá, oportunidad. Este es un país de oportunidades, me decían. Y en efecto, el Ecuador, ¿usted cree que es un país de oportunidades para los venezolanos? Ni para nosotros Ni mismos para ahora. nosotros, correcto. Estamos Así es. viviendo una economía en recesión y realmente eso es bastante preocupante, y el que tiene que decidir, usted mismo está manifestando, es el presidente de la República. Sigamos conversando un poquito. Esta gira, ¿dónde se lo viene haciendo? Una de esa pregunta. Quiero también que ya nos vaya argumentando, manifestando. Algo usted está hablando de un nuevo movimiento. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa misión ya de formar este nuevo movimiento? De pronto, tal vez, ¿con qué visión? Justamente, Rumbo nace porque no sé si usted me puede ayudar, pero yo no conozco alguna agrupación que fomente los valores, los principios, el patriotismo, la lealtad, la no impunidad, la lucha contra la corrupción, que no dependa de grupos de poder. Deme uno, no los hay. A alguien le escuché la Comisión Nacional Anticorrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción recibe apoyos y es patrocinada por grupos de poder. Nos guste o no nos guste, ha hecho un buen trabajo el doctor Rodríguez, el economista Jorge Rodríguez, pero es una realidad. Ahora bien, Rumbo va tomando forma, como bien lo ha señalado usted y otros señores, señoras, señoritas, periodistas. ¿Qué político, salvo Lazo, dueño de un banco, salvo Nebot, que heredó de su padre, y la popularidad de León Febres Cordero, pero al resto nos ha tocado hacer camino al andar? Yo recuerdo que le veía a Lucio, no me comparo con él porque también lo vi a Correa, todos han hecho camino al andar, que después hayan sido financiados por grupos de poder, Gutiérrez por gente poderosa de Ambato, recordemos y usted sabe bien a quién me refiero. Correa, dinero de las FARC, recursos del narcotráfico, de los hermanos Ostaiza, $1.200.000, conozco, es más, conocí al señor Ostaiza y pude conversar con él. Entonces, ¿cuál es la idea de Rumbo? Aglutinar a patriotas, en donde prime la confianza, en donde prime la honestidad y por sobre todas las cosas en donde prime, ¿sabe qué? La voluntad del cambio. No esperar. Yo no sé, en el país, a mis 43 años recién me doy cuenta de que nos han educado desde niños, de que la política es de arriba hacia abajo. Y debería ser al revés. Es al revés. Debería ser nace de abajo del pueblo hacia arriba. y va y viene. Nace del pueblo, sube y llega nuevamente al pueblo. Es un camino en doble vía. La política es cíclica, pero así ha tenido una sola vía y tienen dueños. Las vías hacia la toma de decisiones han tenido dueños y eso no lo vamos a permitir. Así que ecuatorianos, Hay que romper ese esquema. lo estamos rompiendo. Ya. Desde que yo escribí, desde que levanté la voz en Fuerzas Armadas, ya lo rompimos. De que hay ecuatorianos que todavía están en su zona de confort, yo tengo fe que van a salir. Ya existe por parte de su movimiento una estructura a nivel de país. Existen ya grupos de patriotas en cada provincia que ya se están movilizando a nombre de Edwin Ortega. La visita es a 10 provincias, en donde, como Edwin Ortega, yo me movilizo con lo que me dan mis recursos y con lo que y es más, usted está viendo mis equipos. Esto es un esfuerzo personal, pero estas 10 provincias ya han creado sus estructuras sin que yo les diga. Esto es una cuestión de una corriente, una vorágine en donde estamos creciendo, no gente de izquierda, no gente de derecha, sino nacionalistas que aman profundamente a su patria, que tienen lo mejor de la mal llamada derecha y lo mejor de la mal llamada izquierda. De la derecha, libre inversión, dejen trabajar. Pues, Estado ecuatoriano, usted no es mi padrastro, usted es el Estado que me patrocina, que me cuida, que me alimenta. Y que debe apoyar la generación de nuevos a eso me proyectos. refiero, que no se interprete el tema alimentar. Quizá alimentar a los más pobres hasta que logren despegar, quizá. Y la derecha, dejen de ser abusivos.
Dejen de ser unos sinvergüenzas los grupos de poder. Son 5 o 6 familias que son los dueños del país. Eso es lo que el grupo de patriotas está luchando para denostar, para derrumbar, para llegar a las conciencias y llegar a los corazones de que todo obedece a un proceso, y ese proceso es el cambio. Ya. Usted va a ser, en caso de llegar ya a la presidencia de la República, nos vamos a adelantar un poquito, porque en realidad vemos ese afán de servicio que usted tiene a la población y al pueblo ecuatoriano. ¿Será un presidente de puertas abiertas, de que se genere política pública desde las bases hacia el país? Porque ahora estamos viviendo una situación bastante complicada, capitán, muy compleja en el tema social, ¿Sabe desde en el tema económico, en el tema político y en el tema de seguridad. ¿Sabe desde cuándo vamos a hacer de puertas abiertas y de consensos, no? Después de los juicios de Nuremberg. Aquí se me viene a la mente los juicios por la patria. Vamos a llevar al paredón a todos, absolutamente a todos los que han tocado las arcas del Estado. Luego de eso, paredón peyorativamente hablando. La justicia pobre, deprimente que hay, pero justicia. Con tal de que al menos a todos estos que se enriquecieron, al menos salgan en la prensa las fotos de los sinvergüenzas con todas sus familias farreando en Miami. Eso ya es justicia. Después de eso lo que quiera. Mientras tanto no. Como le dije en un inicio, lo primero que se debe hacer es limpieza total de la casa. Cuando limpiemos la casa, y en eso sí, no va a haber movimientos políticos, ni siquiera rumbo. Aquí nos unimos los patriotas. Eso es diferente que consensos, pero están las puertas abiertas para los que no tienen rabo de paja, para los que no tienen pasado político. Pueden venir quienes han apoyado en su momento a otros movimientos, pero que no han sido parte de la troncha. Si es que llegamos a comprobar que son parte de la troncha, búsquese en otros espacios, porque esto es patriotismo puro y duro. Capitán, ¿cómo el ciudadano puede adquirir su libro, Mi resistencia a la tiranía? Usted nos decía que no ha habido una empresa que patrocine la impresión. Estamos en eso. A diferencia del primero, que sí tuvimos, gente buena, gente de amigos, clase, lamentablemente no conozco otra forma de llamarle a la clase media, pero a mí me duele mucho segmentar al país por cuestiones de bolsillo, pero es la realidad. Mucha gente de clase media nos apoyó, amigos del colegio, personas que se sumaron a la causa cuando estaba uniformado. Pero con el caso de Mi resistencia a la tiranía es diferente, porque Mi resistencia a la tiranía tiene cuestiones bastante sensibles, es un libro bastante, tiene documentos oficiales, hay pruebas. Y lo que me interesa es que la oficialidad joven llegue a conocer de este libro y nunca más en los anales de la historia se vuelva a repetir que poder político alguno, sea de ayer, sea de antes de ayer o sea de mañana, de derecha, de izquierda, toque los más caros principios institucionales. ¿Sabe lo que me enseñaron a mí? Recuerdo claramente, usted ha escuchado la frase de Calderón de la Barca: aquí la principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí la cortesía, la lealtad, el buen trato, la firmeza son caudal de nobles soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Eso aprendí, ecuatorianos, y para mí sería una vergüenza que lo que hizo Correa o lo que mañana haría uno de estos sinvergüenzas que regentan y gerencian empresas electorales, vuelva a repetir la historia con la institución que no tiene nada más ni nada menos, que tiene nada más ni nada menos que el 78% de aceptación en nuestro país. Queremos agradecer la presencia del capitán Edwin Ortega Sevilla, infante de Marina retirado, militar por 22 años y que hoy también nos está presentando ya su movimiento. Desearle éxitos y cada vez que venga a Riobamba visítenos nuestro canal. Encantado de la vida, le tomo la palabra y le debo su libro. Muchas gracias a usted, porque mujeres valientes como usted representan y dignifican
a su género, no lo que hemos visto últimamente en las calles, en las decisiones de una Corte Constitucional que debería ser el cúmulo de los más caros principios constitucionales. ¿Y qué es lo que han hecho? Ratificar acciones que van en contra del núcleo familiar, que van en contra de la verdadera esencia del ser humano, que fue escrito, si no en unos 10 mandamientos, fue escrito en la tabla y raza de lo que regentan los principios hasta el día de hoy, hace más de 2000 años, y ustedes han atentado contra aquello. Volvemos en breve. Muchas gracias. Tercera Cumbre Internacional de Comunicación Política. Un evento sin precedentes, con los mejores exponentes de la comunicación política de América y Europa, en el Teatro Municipal Washington Ricaurte de Macas. Contamos con el aval académico de la UTPL. Para inscripciones, comuníquense al 098-194-5549 o al 098-842-5841. La cita es este 13 y 14 de septiembre. Conozca en la Tercera Cumbre Internacional de Comunicación Política las herramientas para la gobernabilidad. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general.